Compañeros, cracks, compas, panas, hoy vamos a calcular el tensor de inercia de una esfera. A darle. Este tutorial está más orientado a físicos y matemáticos que están cursando mecánica analítica. Así que vamos a aprender a sacar el tensor de inercia. Para eso escribimos la fórmula. El elemento IJ de inercia es igual a la integral de volumen de la densidad por el delta Kronecker de las xk al cuadrado menos xy xj diferencial de b. Esa es la fórmula, esa es la definición que vamos a usar para sacar el tensor de inercia. Y para empezar, ¿qué chingados es el tensor de inercia? Mira, pues cuando tenemos un objeto, en este caso una esfera, la inercia es qué tanto se le dificulta moverse. En este caso estamos sacando qué tanto se le dificulta rotar alrededor de cada uno de los ejes. Eso es el tensor de inercia, y matemáticamente se ve como una matriz de 3×3, con 9 elementos. A eso se le llama un tensor. En realidad, tensor es algo más complicado que eso, pero por ahorita lo vamos a dejar que los tensores son como matrices. Eso. Entonces vamos a darle, para sacar el tensor de inercia debemos de calcular cada uno de los 9 elementos. Va a ser una chinga, pero vamos a darle. Primero empezamos suponiendo que la densidad es uniforme, es decir, la esfera es completamente homogénea. Empezamos calculando el primer elemento, el 1, 1. Así que como la densidad es constante, la sacamos de la integral, bajamos los demás términos y nos queda que la integral es igual a ese desmadre. A eso. Eso mero. Diferencial de volumen. El delta Kronecker, recordemos que vale 1 si I es igual a J y vale 0 si I es desigual a J. En este caso, como tenemos el primer elemento del tensor I1, 1, I vale 1, estos dos son iguales, entonces el delta Kronecker vale 1. También de este lado tenemos x1, x1 es x1 al cuadrado, y ¡hey! Aquí hay otro x1. Entonces, como este es negativo, se pueden eliminar. Y nos queda que el elemento 1, 1 es igual a la densidad de la triple integral de x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, diferencial de volumen. Pero, ¿cuál es el diferencial del volumen? ¿Y cuáles son los límites de integración? Vamos a verlo. Si estamos trabajando con coordenadas esféricas, cualquier punto en el espacio lo podemos describir con 3 coordenadas. Una componente radial, un ángulo alfa y otro ángulo teta. Vamos a hacer bien la teta, ahí está. Entonces, imagínate en el espacio un elemento diferencial del volumen, que es un volumen chiquitito. A eso lo llamamos elemento diferencial de volumen, es lo que acabo de decir, dB. Ahí está, el volumen chiquitito. Esa parte mide dr porque incrementa un poquito el radio en esa dirección. Esa parte mide r de alfa porque es un segmento de arco y ese segmento de arco mide r y incrementa de alfa por un poquito. Y esa parte de ahí de abajo tenemos que allá abajo mide r seno de alfa, ahí mide el radio, y para sacar el segmento de arco en esa dirección tenemos que multiplicarlo por cuál es el incremento angular, que el incremento angular es una sección de teta. Entonces el diferencial del volumen es r al cuadrado seno de alfa de r de alfa de teta. Ese es el segmento diferencial de volumen. Muy bien, pero ¿cuáles son los límites de integración? Bien, para eso vamos a ver la esfera. La esfera, desde el centro, el radio va aumentando hasta llegar a r. Entonces ese es un límite, de 0 a r. Para el ángulo alfa, el ángulo aumenta desde 0 hasta pi. Ese es otro límite, de 0 a pi. Y tenemos que el ángulo teta va aumentando desde 0 hasta completar una vuelta, 2pi. De 0 a 2pi. Ya que sabemos eso, ya podemos calcular la integral. Así que vamos pasando todo. Todo lo vamos pasando, x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Eso lo multiplicamos por el diferencial de volumen, que es r al cuadrado seno de alfa
de r de alfa de teta. Antes de seguir debemos de hacer un cambio de variable de x2 y x3, transformarlas a coordenadas esféricas. Así que tenemos que si el segmento radial vale r y hace un ángulo alfa con respecto al eje x3, por el teorema de Pitágoras, la línea de abajo vale r seno de alfa. Entonces podemos sacar la componente x1 como r seno de alfa coseno de teta. La componente x2 sería entonces r seno de alfa seno de teta. Y la componente x3 r coseno de alfa. Tenemos entonces que las tres coordenadas x1, x2 y x3 valen esto. Ya podemos sustituir x1 y x2. Entonces si las sustituimos en esta parte nos queda esto. Este es x2 al cuadrado y este es x3 al cuadrado. Vemos que podemos multiplicar estos términos con el diferencial de volumen. Y nos queda esto. R a la cuarta. El seno de alfa lo multiplicamos con el seno cuadrado de alfa y nos queda seno cúbico de alfa, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de alfa, seno de alfa, de r de alfa de teta. Y ahora integramos r a la cuarta con respecto a r y nos queda r a la 5 sobre 5 con los límites de 0 a r. Eso es igual a ρ, r mayúscula a la 5 sobre 5. Y ahora pasamos todo en limpio, aquí abajo. Y nos queda esto, con los límites de 0 a pi y 0 a 2pi. Ahora lo que debemos de hacer es integrar lo que falta con respecto a alfa y con respecto a teta. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con la teta, ¿qué te parece? Para eso vemos que el seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Esto es una identidad trigonométrica. Entonces nos queda esto. Ahí está, ya quedó. Como dije, vamos a integrar con respecto a teta. Pasamos todo y la integral de 1/2 es igual a teta entre 2 menos. Aquí vemos que la derivada del seno es el coseno. Entonces, al revés, la integral de coseno es el seno. Y tenemos que la integral de menos coseno de 2 teta sobre 2 es igual a menos seno de 2 teta sobre 4. Eso por un cambio de variable, el cual no voy a explicar cómo se hace, pero si tienes duda, ponlo en los comentarios y luego lo explico. Y del otro lado, la integral, ahí hay una teta, con límite de integración de 0 a 2 teta. Tomando esos límites de integración, vemos que el seno se cancela y nos queda, aquí tenemos teta que vale 2pi sobre 2, se cancela el 2, seno cúbico de alfa pi, más coseno cúbico de alfa seno de alfa 2pi de alfa. Ya vamos avanzando, solo nos falta resolver esa integral con límite 0 a pi. Vemos que el seno cúbico lo podemos poner como seno al cuadrado de alfa por seno de alfa, y el seno al cuadrado de alfa por Pitágoras es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces tenemos 1 menos coseno al cuadrado de alfa multiplicado por el seno de alfa y pasamos toda la integral. Y tenemos eso. Ahora sí vamos a integrar lo último que falta. Vamos a integrar alfa. Multiplicamos los factores y nos queda seno de alfa menos coseno cuadrado de alfa seno de alfa.
y lo de al lado se pasa igual. Y vemos que podemos simplificar. Tenemos un 2 coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Eso nos da un coseno cuadrado de alfa seno de alfa. Lo voy a pasar en limpio. Y vamos a integrar eso. La integral de seno de alfa es menos coseno de alfa. Y para integrar coseno cuadrado de alfa seno de alfa, hacemos un cambio de variable y nos queda que su integral es menos coseno cúbica de alfa entre 3. Todo eso en los límites de integración de 0 a pi. Evaluando los límites de integración tenemos el resultado de más 2 tercios, y eso es igual a 8 tercios, lo cual multiplicamos por lo que habíamos obtenido previamente y tenemos 8 entre 3 rho pi r a la quinta sobre 5. La masa de la esfera es igual a la densidad por el volumen, y eso es igual a rho 4 tercios de pi radio al cubo. Entonces 8 es igual a 4 por 2 entre 3 por 5 rho pi r al cubo por r al cuadrado. Tomamos lo que es la masa y nos queda que el primer elemento, el 1, 1, es igual a 2/5 la masa por el radio al cuadrado. Y ya terminamos uno. ¡Eso! Sí, tenemos el primero. Pero ¿cuáles son los demás? Eso lo veremos el próximo capítulo. Mentira, ahí te van. Ese es el resultado. Esa es la matriz de inercia para la esfera. ¿Y quieres saber cómo se obtuvo lo demás? Solo haz las integrales.